Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más saludándoles con el gusto de saber que está usted allí detrás de la pantalla, atento al mensaje de la palabra del Señor en este día. Es un gusto saludarles a cada uno. Gracias a mis hermanos que a través de las transmisiones anteriores han mandado saludos, les han mandado un like. Les agradecemos su atención y esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Hoy queremos compartirles una palabra también muy especial. Estamos en tiempos de necesidades, en tiempos de que algunos están padeciendo diferentes molestias, enfermedades, tiempo en que algunos de nosotros también estamos quizás desalentados, desanimados. Hoy quiero traerte una palabra, un mensaje de esperanza. Hoy quiero decirte a ti ese pasaje que muchas veces hemos reflexionado y que pocas veces hemos entendido. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero quiero que lo llevemos a reflexionar y te voy a comentar cómo es que ocurre un milagro. ¿Cómo es que ocurre un milagro? Y te voy a llevar a través de la palabra del Señor para que podamos entender lo que Dios nos quiere enseñar a través del mensaje con su Hijo Jesucristo, para que podamos entender de qué manera Dios se puede manifestar a nuestra vida. El tema es ¿cómo ocurre un milagro? Y vamos a leer de esto en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos del 1 al 12. Dice la palabra de la siguiente manera. Voy a leerlo para que lo puedas ir viendo con tranquilidad y después vamos desglosando poco a poco. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Escucha qué interesante. Se oyó que Jesús estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué hermosa palabra, una hermosa reflexión. Pero quiero llevarte a meditar en todo esto que la palabra nos está enseñando a ti y a mí. Es que empecemos a reflexionar un poco a través de este pasaje precioso. Comienza Marcos a narrarnos la historia y dice que entró Jesús otra vez en Capernaum. No era la primera vez que Jesús se encontraba en Capernaum. Y después de algunos días que se había ausentado, dice el pasaje, y se oyó que estaba en casa. Entró Jesús en Capernaum después de algunos días que no había estado ahí, y se oyó que estaba ¿en dónde? En casa. Jesús estaba en casa. Dicen por ahí los historiadores que era en la casa de Pedro. Qué interesante, entonces estaba en la casa de Pedro. Pero lo que me gusta es que dice, y se oyó que estaba en casa. Dice la palabra, el siguiente verso, el 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Fíjese, la gente estaba tan expectante como muchos de nosotros estamos expectantes el día de hoy. Todos los días estamos buscando la dirección y la bendición de Dios para nuestras vidas. Y por eso muchas veces estamos expectantes. ¿Qué va a hacer el Señor en nosotros? ¿Cómo va a ser el día de hoy? Sabemos que Dios en su misericordia nos va a llenar de múltiples bendiciones,
y también de lo que estaba ocurriendo en el poblado de Capernaum. Alguien por ahí quizás estaba en el camino observando que Jesús había llegado y quizás corrió por todo el pueblo y empezó a decir: Jesús viene en camino. De manera que Jesús apenas entró en casa e inmediatamente, dice el verso 12, inmediatamente la casa se llenó al instante. En un momento la casa se llenó. De tal manera, dice la palabra, que ya no cabían aún en la puerta. Se llenó inmediatamente, dice que no cabían, y les predicaba la palabra. La expectación, el saber que Jesús había llegado, saber que Jesús estaba en casa, le llevó a la gente a acercarse y a estar atentos a lo que Jesús iba. Jesús empezó a enseñarles la palabra, y dice la palabra, dice que no cabía ni en la puerta todavía, y dice el verso, y les predicaba la palabra. Importante que puedas observar esto. Primero, que algo muy cierto, se oyó que estaba en casa, Jesús estaba en casa. Dice, e inmediatamente se llenó. ¿Y Jesús qué hacía? Les predicaba la palabra. Tres cosas muy importantes quiero que observes. Pero narra la historia. Entonces vieron algunos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, pero como no podían acercarse a la causa de la multitud, vinieron 4 que traían un paralítico, pero no podían entrar porque la gente estaba agolpada en la puerta y no podían entrar. Subieron al techo y empezaron a quitar parte del techo. Imagínense esta escena. Jesús está predicando y donde está Jesús empieza a caer parte de lo del techo. Nadie se inmutó, nadie dijo nada, todos estaban atentos a la palabra, nada les distraía, ni Jesús mismo se distraía, me imagino. Él estaba en lo que es su propósito, predicar la palabra. Dice la palabra que entonces, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Empezaron a descender el camastro, el lugar donde se encontraba el paralítico, de tal manera que quedó frente a Jesús. Dice el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Dice que al ver la fe de ellos, no tanto del paralítico quizás, sino la fe de aquellos que habían traído al paralítico, que amaban a su prójimo, que fueron y lo trajeron y no les importaban los obstáculos, no les importó que la gente estaba golpeada en la puerta, que no los dejaban entrar, buscaron el medio, empezaron a quitar el techo y descendieron el cuerpo del paralítico frente a Jesús. Dice la palabra, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, empezaron a meditar en su corazón, empezaron a ellos mismos a hacerse interrogantes preguntas. ¿Por qué habla este así? Decían de Jesús. ¿Blasfemias dice? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conocían la palabra y decían: ¿quién es este que perdona pecados? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, Jesús conociendo el corazón del hombre, conociendo el corazón de las personas que estaban ahí y que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, el cavilar dentro de nuestro corazón, en la presencia del Señor, nada está oculto. Todo revela que Dios está atento, Jesús está atento al sentir de cada uno de nosotros y conoce nuestros pensamientos. Dice la palabra mucho antes de que nosotros los podamos decir, podamos expresarlos. Dios ya conoce tu pensar, tu decir, tu hacer, la intención de tu corazón. Y Jesús le dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensan de esta manera? Les pregunta Jesús. ¿Qué es más fácil? Les cuestiona Jesús. Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Qué interesante pregunta le dice Jesús. Pero les comenta a ellos algo muy especial. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre, fíjate bien, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad, tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, le dice Jesús, para que vean que sí tengo autoridad, que sí tengo poder, que quién soy yo, le está diciendo claramente. Le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús da una orden, voltea después de cavilar, de platicar con los que cavilaban en su corazón, para que sepan que tengo autoridad en la tierra. Al paralítico le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Le da una orden determinante. Y fíjate algo muy interesante. Verso 12 dice: y él se levantó
El paralítico no se detuvo a meditar, a pensar, es que tengo cuántos años, cuántos meses, cuánto tiempo paralítico, no me puedo mover. Con la autoridad, por eso dice Jesús, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. A ti te digo, levántate. Y el hombre, con la autoridad que escuchó de la voz de Jesús, que le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él entonces se levantó, ¿cómo dice? Enseguida. No se puso a meditar, no se puso a reflexionar, voy a aprender a caminar, me voy a caer. Él simplemente obedeció. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice, y enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos. No se puso a reflexionar, obedeció la orden, simplemente escuchó. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Fíjate nada más la escena. ¿Por dónde entró el hombre? Por el techo. Recibe la orden. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre inmediatamente, enseguida, se levanta, toma su lecho. Me lo imagino enrollando ese catre quizás, esos leños donde iba él, y porque lo bajaron con unos lazos, me imagino ahí para que pudiera llegar desde la presencia de Jesús. Y toma su lecho y sale en medio de todos. Imagínate, ¿por dónde salió? Entró por el techo. ¿Por dónde salió? Por la puerta. Imagínate el asombro de la gente, los que estaban ahí reunidos, los que cavilaban en sus corazones, aquellos hombres asombrados. Salió delante de todos. Imagínate si no podía entrar por la puerta, pero ahora al verlo al paralítico caminar hacia ellos, todos se hicieron a un lado y dejaron que el paralítico saliera tranquilamente. Salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Te imaginas esa escena? Una hermosa historia. Simplemente el comprender que Jesús está en casa. ¿Cómo ocurre un milagro? Cuando tú entiendas que Jesús está en casa. Y cuando tú entiendas algo muy importante, que Jesús les predicaba la palabra. Toma en cuenta esto. Jesús llegó, la gente se enteró, la casa se llenó, se enteraron que Jesús estaba en casa y simplemente Jesús, ¿qué hacía? Les predicaba la palabra, una palabra de autoridad, una palabra de sanidad, una palabra de poder, una palabra donde nos está diciendo que Jesucristo todavía hasta el día de hoy, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Quiero llevarte a pensar algo muy importante. El paralítico no se detuvo a pensar nada, él simplemente obedeció y fue sano al escuchar la orden de parte de Jesús. Quiero llevarte a reflexionar también allí en Lucas algo muy importante. ¿Por qué es que sucedió esto? Es que es sencillamente el Evangelio de Lucas nos hace reflexionar algo muy cierto para ti y para mí. Mira, Lucas capítulo 5, verso 17, dice, aconteció un día que él estaba enseñando. Sucedió una ocasión que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y mira lo que dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús sanó al paralítico. Jesús, mira bien, estaba en casa. Se escuchó que estaba en casa. Les predicaba la palabra y el poder de Dios estaba con él. Fíjate qué interesante este pasaje que estamos comentándote para que lo puedas reflexionar en tu vida y puedas comprender a través de esta enseñanza el día de hoy. Jesús puede hacerte un milagro todavía. Él puede hacer un milagro en tu vida si tan solamente tú se lo pides. En el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, solamente das una vuelta a tus hojitas ahí de tu Biblia, capítulo 5, verso 25, dice de la siguiente manera, escucha este hermoso relato. Pero una mujer, dice la palabra, que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Imagínate esta escena. Una mujer enferma de 12 años. Una mujer con un gran problema. Un flujo de sangre. Dice la palabra, y había sufrido mucho de muchos médicos. Había tratado con toda clase de servicio médico y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Lejos de mejorar, le iba peor. Una mujer enferma por 12 años, gastando todo lo que tenía, y en lugar de mejorar físicamente, iba estando peor la mujer todavía. Bien, sigue diciendo la palabra, verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús,
vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sigue diciendo la palabra. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mira, un milagro más. Una mujer que ha sufrido por 12 años de muchos médicos. Una mujer que simplemente pensó en su corazón, sabía muy bien, había oído de la fama de Jesús, dice la palabra. Una mujer que decía, hace 12 años padecía de flujo de sangre, dice el verso 26, había sufrido muchos dolores, el 27, y cuando oyó hablar de Jesús, ella escuchó, sabía de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, la mujer simplemente se propuso en su corazón, sin tan solamente tocar el borde de su manto. ¿Por qué? Porque estaba una gran multitud alrededor de Jesús y la multitud apretaba a Jesús y no dejaban que la mujer se acercara hasta donde estaba Jesús. Pero ella se hizo un propósito en su corazón. Ella se convenció a sí misma, decía, si tan solamente tocar el borde de su manto. Sabía quién era Jesús, había oído de Jesús. Había ya padecido, había gastado todos sus recursos y cada vez estaba peor. 12 años de enfermedad, ya sin recursos económicos, sin ningún dinero. ¿Pero qué tenía la mujer? Aparte de la enfermedad del flujo de sangre, tenía desesperación, ya no tenía dinero, ya había gastado todo lo que tenía y en lugar de sanar iba siendo peor. ¿Qué había en ella? Expectación, como la multitud. Veía todo alrededor de él, pero la mujer sabía, si tan solamente tocar el borde de su manto, tenía una expectación en su corazón, sabía muy bien que si se acercaba y lograba tocar el borde de su manto, ella iba a ser sana. Ella tenía una visión. Ella sabía muy bien lo que quería, pero no se quedó solamente con esa intención. Dice la palabra todavía que ella llevó la acción. Ella decía, si tan solamente no se detuvo a pensar la multitud alrededor de Jesús, cómo la empujaban. Imagínate esa mujer abriéndose paso como todos los días. Quizás te lo abres tú cuando te diriges a tu trabajo, en el transporte público. A veces tienes que entrar por fuerza. Imagínate la situación, la mujer en medio de una multitud, abriéndose paso para poder entrar. La gente la empuja, la avienta, la gente le insulta quizás, pero ella tenía un propósito, ella estaba desesperada. Ella sabía, si tenía expectación, sabía muy bien que si tan solamente llegara a tocar el borde del manto, ella no se detuvo, ella tomó acción a sus palabras, a su pensamiento, a su decisión. ¿Qué hizo la mujer? Simplemente ella dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana de mi azote. Había convicción en ella, tenía seguridad de quién era Jesús, había conocido de su fama, pero entonces ella nada le detuvo, nada le preocupó. Había en ella una necesidad muy importante. Mira, algo muy cierto que hizo entonces, se acercó hasta donde estaba Jesús. Y simplemente dice la palabra que en medio de la multitud se acercó, tocó el manto de Jesús y la mujer fue sana de su azote. Jesús, dándose cuenta de que algo había pasado, se levanta entre toda la multitud y le dice, ¿quién me ha tocado? Le dice uno de sus discípulos, maestro, la multitud te oprime, la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién te ha tocado? Todo el mundo te avienta, te empuja, Señor. ¿Y quién me ha tocado? Jesús decía, buscaba entre la multitud quién le había tocado, porque Jesús sabía lo que había salido de él. La mujer se vio descubierta cuando quizás tropezó con la mirada de Jesús. La mujer se levanta y confiesa su acción y mira lo interesante que dice la palabra. Ella simplemente hizo algo muy cierto, algo muy especial para ella. Ella simplemente puso su confianza en el Señor. Dice, vino, entonces la mujer, temiendo y temblando, todavía con ese temor en su corazón, temiendo y temblando la mujer, sabiendo lo que en ella había sido hecho, ya había sido sanada, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dice, maestro, yo te he tocado. Qué importante el poder reconocer lo que Dios ya hizo en ella, lo que el Señor había hecho ya en ella. Y Jesús le dijo, hija, tu fe, ¿qué cosa? Tu fe, tu convicción,
tu seguridad. Y recuerda bien la promesa: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que había en la mujer desesperación, que había en la mujer expectación, que había en la mujer acción, que había en la mujer aceptación. Se acerca: Señor, yo te he tocado. Y ella sabía muy bien que había sido sana. Jesús le dice: vete en paz, y queda sana de tu azote. Nada fácil poder creer en el Señor. Nada fácil tener confianza en el Señor cuando muchas veces la situación que te apremia, la situación que vives, el dolor, la preocupación, ya viste médicos, ya viste muchas cosas, ya buscaste remedios de cualquier manera y no has logrado la sanidad. Algo muy cierto te digo, y es tan difícil tener fe en estos tiempos. Es tan difícil porque muchas veces confiamos en algún amigo, en el médico, buscamos los recursos y los medios, pero al último dejamos que entonces ponemos nuestra confianza en el Señor cuando ya no nos queda nada. Pero entonces, mira, para nosotros es difícil tener fe cuando tenemos dudas, cuando tenemos desánimo en esos tiempos que estamos viviendo, cuando tenemos obstáculos, cuando las cosas se ponen difíciles y entonces no podemos creer pueda suceder un milagro. Es que eso fue en otro tiempo, pastor, no es en estos días. Quiero decirte, Hebreos 13:8 nos dice algo muy cierto: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Lo que fue hace 2000 años es todavía para el día de hoy, para ti y para mí. Él no ha cambiado. El mundo sigue cambiando y sus modas, pero Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Qué te digo? ¿Qué tienes que tener en ti? Algo muy importante, algo muy especial. Yo te pregunto a ti, en esta noche, ahí donde estás, en el lugar donde te encuentras, te pregunto: ¿Jesús está esta noche o este día, depende de la hora en que veas este programa? ¿Jesús está ahí en casa? ¿En tu casa? ¿En tu hogar, en tu trabajo o en tu corazón? Mira muy bien, se oyó que Jesús estaba en casa. Si tú le dijiste a Jesucristo: ven a mi corazón, ahí está en tu vida, ahí está en tu corazón. Él no sale de ahí, ahí está. Solamente está esperando que tú voltees a verlo. Jesucristo no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Él tiene un amor tan grande para ti y para mí. Por eso te pregunto: ¿está Jesús en tu casa este día? ¿Predica Jesús este día la palabra a tus oídos? Dice la palabra que entonces Jesús les predicaba la palabra. Se oyó que Jesús estaba en casa y les predicaba la palabra. Hoy Jesús está en tu casa a través de esta palabra, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice: Señor, estoy en medio de ellos. Ahí está Jesús, en tu casa, en tu corazón, junto a ti. Y te está predicando la palabra esta noche. No es el pastor Lucio, es la palabra de Dios la que te está hablando para tu vida. Te pregunto una vez más: ¿perdonó Jesús tus pecados este día? ¿Se los confesaste o no? Todavía estás a tiempo de ponerte a cuentas con el Señor. Algo más te pregunto. Esto es lo que nos cuesta todavía más trabajo. ¿Tienes fe? ¿Crees que Dios puede sanarte? ¿Crees que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos? ¿Crees que Jesús puede traer a ti en este día la sanidad como lo trajo como para el paralítico? La sanidad como la trajo también para esta mujer enferma. El paralítico lo trajeron. Y a la mujer, ella solita llegó. Tenía desesperación, tenía necesidad, tenía expectación. Lo llevó a la acción y lo llevó a la aceptación. ¿Tú aceptas que Jesucristo está en tu corazón este día y ya le pediste perdón por tus pecados? Quiero decirte, si así es, si ya lo hiciste, Jesús está este día en tu casa, en tu corazón, y el poder de Dios está ahí contigo. Ahí se encuentra. Yo te quiero preguntar todavía algo más. ¿Tendrás en este día algún momento de desesperación? ¿La situación que estás viviendo? ¿Tienes desesperación como lo que tenía esta mujer que estaba desesperada? Ya habría sufrido mucho de muchos médicos. ¿Hay expectación en tu vida realmente? Tú dirás: bueno, es que ¿será cierto o no será cierto? ¿Me podrá hacer Dios el milagro o no me lo podrá hacer? Mira bien que el Señor está diciendo que Él es el mismo, no ha cambiado. Lo podrás llevar a una acción. Es decir, puedes creer que Jesús está este día presente ahí contigo y que puede sanarte, que puede liberarte, que puede bendecirte, que puede transformar tu tragedia en una bendición. ¿Lo puedes creer?
llévalo a una acción. ¿En cuál acción? En oración. Acéptalo. Recíbelo en tu corazón. Cree esta palabra. Vive esta palabra. Y si tú lo crees, quiero decirte algo. El Señor va a hacer un milagro en tu vida. No necesitas estar paralítico o no necesitas estar en este momento internado en un hospital, en una sala de urgencias, muy enfermo. O quizás, ¿por qué no? A lo mejor no sientes la presencia de Dios en este día. ¿Cuánto tiempo hace que no te gozas? ¿Cuánto tiempo hace que estás alejado de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que Dios no forma parte importante de tu vida? Hay cosas más trascendentes y más importantes que darle lugar a Dios. Este es el día de desesperación, de acción, de expectación, de ánimo, de aceptación. Este es el día en que te estoy diciendo a ti algo muy importante. Jesucristo es el mismo de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. El mundo pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es fiel. Cielo y tierra pasará, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Y si el Señor te dice, Jesús te está diciendo, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo haré, este día tú le puedes decir, Señor, estoy desesperado, estoy necesitado, estoy enfermo, Señor, sáname, sálvame, perdóname. Jesús está en casa. ¿Cómo se realiza un milagro? Necesitas tener algo muy importante. Mira, tiene que haber en ti desesperación, de necesidad de Dios. Tiene que haber en ti expectación. Tiene que haber en ti acción y aceptación. Esa es la forma en que se realiza un milagro, en que le creas a Dios. Y si tú le crees a Dios, al que cree, todo le es posible. Hoy quiero hablar contigo, quiero orar por ti también, ¿por qué no? Y hasta allá donde te encuentres, en el lugar como donde te encuentres, quiero decirte, hasta allá se acerca el Espíritu de Dios, va a tocar tu vida, va a tocar tu corazón, va a traerte paz, y ahí mismo donde tú te encuentras, quiero decirte, yo estoy seguro, Dios va a sanar tu corazón en el nombre de Jesús. Solamente tú tienes que acercarte y decirle, Señor, perdona mis pecados, sana mis enfermedades. Lo más importante y la más grande preocupación de Dios es que tú te vengas a la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Y Él quiere sanarte y Él quiere bendecirte. Recíbelo hoy en tu corazón. Y después de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, vas a recibir la salud espiritual primeramente. Vas a ser sano y limpio de todos tus pecados. Y vas a ser sano físicamente. Si tan solamente crees. No tengas dudas, no tengas dudas, simplemente cree. Y si tú lo crees, vas a recibir en tu casa un milagro. Jesús está en casa, ahí en tu casa, y predica la palabra esta noche, este día. Jesús está ahí y quiere sanarte y quiere bendecirte. Jesús no ha cambiado, Él es el mismo de hoy y por todos los siglos de los siglos. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te queremos agradecer, Señor mi Dios, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice tu palabra que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Tan solamente creemos, recibimos esta palabra, Señor mi Dios, y en este momento te suplico, acércate a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano, Señor mi Dios, que está ahí en su hogar, quizás en el transporte público, donde quiera que se encuentre, en este momento, donde quiera que esté escuchando esta palabra, o viéndola, Señor, sea tu presencia misma en su vida, porque tu palabra, Señor, es fiel y verdadera. Yo te suplico, Señor, si es que no te han recibido en su corazón, o si es necesario que venga a una reconciliación, hoy, Padre, perdona sus pecados, límpiale de toda maldad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra maligna y para reconciliarnos contigo. Padre, en el nombre de Jesús, recíbelos, Señor mi Dios, en tu reino, y permite, Señor, que sea hecha tu voluntad en sus vidas. Te suplico también por mi hermano, mi hermana, el amigo que está escuchando, Señor, y que está enfermo, ahí donde se encuentra, quizás en la sala de un hospital, quizás en casa enfermo, desalentado, desanimado, atribulado por la situación que se está viviendo actualmente. En cualquier momento que estemos, Señor mi Dios, en cualquier situación que nos encontremos, sabemos que nuestra ayuda viene desde lo alto. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti.
Tú no has cambiado, nos has mostrado tu amor a través de Jesucristo, y tan solamente con que podamos creer que Jesús está en casa, se predica su palabra, y que en medio nuestro este día tú vas a hacer un milagro en el corazón de cada uno de ellos. O sea, que está enfermo, Señor, no sé cuál sea la enfermedad o cuál sea la necesidad. Yo sé que dice tu palabra, porque nada hay imposible para Dios, porque al que cree todo le es posible. Gracias, Señor, gracias por estar escuchando esta palabra, Señor. Gracias por tocar ese corazón. Gracias, Señor, por estar atento. Gracias, Señor, porque sé que tu Espíritu Santo se acerca hasta donde se encuentra esta persona y dale consuelo, fortaleza, proveer, Señor, para su necesidad. En el nombre de Jesús. Es tu palabra viva y eficaz y es tu palabra real, Señor mi Dios, para todo aquel que la cree, Señor mi Dios, y venga a libertad en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Esta es una palabra de fe, amigo y hermano que me escuchas. Recíbela en tu corazón. Si has recibido bendición, envíanos un mensajito por ahí para que nos demos cuenta que así ha sido, y seguiremos transmitiendo cada día una palabra eficaz, cada día una palabra viva. Y quiero decirte, esta palabra es palabra que trae vida eterna y vida abundante para tu vida. ¡Ánimo! No estás solo, Jesucristo está contigo. A pesar de cualquier situación, el Señor no te desampara. He aquí, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo, dice la palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Y como todo esto no acaba todavía, quiero decirte, Jesús ha escuchado tu oración. Dios te bendiga, bendiciones, hasta luego, ánimo, Jesucristo te ama.